Nelson, bienvenido de nuevo a la saga del petróleo, ¿no? Así como lo llamamos, ¿no? Sí, la saga de economía Y y, petróleo. Perdón, y energía, sí, porque es y que la energía. cosa es mucho más allá del petróleo. Y ahora, pues, hoy nos tocó un tema más del día imposible, ¿no? El problema de la gasolina que yo llamo ya razonamiento definitivo. No sé qué visión tienes tú de eso. Sí, yo creo que el problema de la gasolina o la escasez llegó para quedarse, igual que el que ha sucedido con otros rubros a nivel del país, como son alimentos, medicina, electricidad, agua, etcétera, etcétera. Entonces la gasolina es parte de eso. Y aquí quizás podemos ver o podemos conversar sobre la problemática de los productos refinados del petróleo, porque no es solamente gasolina, Ah, ¿verdad? también Sí. está el diésel. Y también están otros productos pues, resultantes de la refinación del petróleo. Y Lo está que también hemos, el gas doméstico, ¿no? eso es Que correcto, viene en el combo, ¿no? en el combo. Entonces, la problemática de los productos refinados del petróleo, lo que estamos viendo en este momento es la escasez de gasolina a nivel nacional. Y eso es básicamente producto de muchos factores, pero quizás los que más resaltan son el parque refinador destruido, y ya veremos un poquito una lámina donde se ve un poco mejor esto. La caída de producción de petróleo liviano, es decir, hay una caída en la producción de crudo a nivel nacional en los últimos 17 años, pero básicamente esa caída es de crudos livianos medianos. Hay una indisponibilidad de divisa, producto pues exactamente de la crisis de petróleo de Venezuela, lo cual impide que tú tengas la disponibilidad de divisas, porque muchos más piensan, bueno, si no producimos, tenemos dinero para comprarlo. Pues, no, ese dinero no existe actualmente. Sí, Lo otro es, y es que ajá, dime. es una crisis sistémica de la industria petrolera, no de ella per se en sí, sino porque el, la presión fiscal sobre la industria y sobre el ingreso fiscal ha sido bárbara durante todos estos años del gobierno de chavismo, que desvió totalmente el flujo de caja de la industria y en lugar de capitalizarse, inclusive aprovechar los altos precios desde el 2005 para acá y invertir en la industria y preparar una expansión de producción como hicieron todos los países de la OPEP. No lo hicimos nosotros, desaprovechamos el mejor momento y entonces lo que hizo fue descapitalizar la industria. De hecho que la producción está en 2 millones aproximadamente, con una inversión absolutamente en cero y una industria postrada, que yo la llamo colapsada. Es decir, entre la presión fiscal, la desinversión y la caída de los valores petroleros de exportación. Porque lo que se le da a China y lo que se exporta en China no produce el efectivo que realmente produce si se vendiera en el mercado abierto. Igual pasa con Petrocaribe y con otros socios especiales de la OPEP. O sea, la crisis es realmente no una cosa sobre la otra, sino es sistémica, es lo que yo diría. Bueno, pero agregándole a eso que acabas de mencionar, lo acompaña toda sistematicidad de caída de producción, etcétera, la corrupción. Ah, que verdad, Entonces, sí, sí, el factor, lo, el leitmotiv. ajá, entonces, lo poco que puede entrar, pues entonces se diluye pues, en las pérdidas en corrupción, etcétera, etcétera. Pero entrando un poquito más en materia, ahí está, vemos la gráfica donde se muestra pues, la capacidad de refinación versus el porcentaje de operación. Venezuela tiene en el país 1.300.000 barriles de capacidad de producción y se observa cómo, cómo ha venido cayendo esa capacidad de refinación. En el 2015 estábamos en una capacidad de refinación alrededor del 72% y ya en enero del 2017 eso anda en el orden del 45%. Pero eso es casi una ruina, ¿no, Nelson? Es correcto, Porque una porque caída del casi 50% en 2 años, eh, en apenas año y medio, ¿no? sí, porque es decir, se fueron conjugando una serie de factores, se fueron retardando
mantenimientos programados que se le hacen a la refinería, lo llaman un mantenimiento mayor. Eso no se hizo en el tiempo debido y eso ha originado pues accidentes y paradas imprevistas en las capacidades de refinación. El Palito no está operativo, que es una de las refinerías que está en el centro del país. Lo que es Puerto La Cruz tampoco está operativo en su capacidad nominal, pero el gran sistema o el gran complejo refinerio es el complejo de Paraguaná. Y recordemos que el complejo de Paraguaná sufrió en el 2012, van a ser hace 5 años, este, un accidente donde destruyó mucha parte de la refinería. Esa refinería no opera, cuando opera muy bien, llega al 50% de su capacidad. Entonces, eso, ahí no se hizo, después del accidente no se ha hecho ningún mantenimiento, no se ha hecho nada por el estilo y cada día pues la capacidad de refinación en el país sigue cayendo como lo hemos visto en otras oportunidades. Pero analicemos un poco más cuál es el resultado de esa caída. La vemos en la próxima gráfica, donde está un balance de la gasolina automotor del año 99 al 2015. El 2016 pues todavía no hay cifras, pero si ya vimos que existió una escasez prolongada en el año 2017, en el actual, suponemos que pues en el 2016 siguió la caída de producción. En la gráfica se muestra, hay una parte de color rosado o rojo, que es lo que se importa. Y en Venezuela comenzó a importar productos como gasolina, diésel, etcétera, a partir del año 2010. Actualmente, se importa en gasolina solamente, alrededor de 80 90 mil barriles diarios de gasolina. ¿Eso qué implica? Bueno, que Venezuela dejó de producir gasolina por efecto de lo que mencionamos antes, la caída de operatividad. O sea que se importa el 25% del consumo interno de gasolina, combustible, ¿no? Es correcto. Fíjense en la línea blanca es lo que es la capacidad o lo que es la producción. Nosotros en el año 99 exportábamos cerca de 100.000 barriles diarios de gasolina para diferentes lugares del mundo, principalmente para Estados Unidos. Pero eso se ha venido pues achicando esa capacidad de exportación hasta llegar al momento en que Venezuela se convierte a partir del año 2010 en un importador neto de gasolina. Y el consumo del país consumo de gasolina está contemplado por el consumo de producción autóctona más la importación que hace. Hay que aclarar dos cosas. Venezuela importa gasolina para satisfacer los consumos del mercado interno y para honrar sus compromisos internacionales, sobre todo con respecto a la que son el ALBA y Petrocaribe básicamente. Y ahí hay alrededor de unos 30 a 40 mil barriles diarios de productos blancos compuestos por diésel y gasolina. Lo que por ahí se menciona de que Venezuela exportó gasolina a los países, aumentó su exportación de gasolina, pues es muy sencillo. Venezuela compró gasolina para dárselo a Petrocaribe y el ALBA. Pero esto tiene más que todo, amor, un sesgo político. Es decir, tengo que mantener a mis amigos contentos de tal manera de tenerlos seguros en el supuesto no negado de una intervención por parte de OEA en la política venezolana. Pero los amigos no fallaron, ¿no? Votaron en la OEA a favor de Venezuela, ¿no? En referencia a la carta, no fallaron, fueron leales. Bueno, pero eso es lo que te quiero decir, ese es el kit de la exportación, es exportación en el Caribe, para mantenerlos, como dicen, tranquilos. Pero bueno, no se sabe hasta cuándo puede durar esa componenda allí. Lo otro que se dice es exactamente que esos volúmenes de exportación, la gente cree que fue que entró dinero. No, se lo volvimos a regalar
a los países amigos del Caribe. Entonces, es una exportación que no origina ingresos. No origina cash, sí, no origina caja, ¿no? Porque se Sí. convierte en ese esquema clientelar que se hizo con los países del Caribe, que aparentemente son políticamente muy útiles, ¿no? Mm. Para el gobierno. Desde el punto de vista político, sí. Ahora, Un Nelson, estimado, ajá, dime. ahí hay un punto que yo quería conversarlo contigo, y es que el diseño que se hace de la industria petrolera en el 1999 en la Constitución y que después toma cuerpo en las leyes es de un país productor fundamentalmente de crudos. Es decir, la forma de extraer la mayor cantidad de renta de la industria petrolera es ponerla a exportar crudos. Porque ponerla, industrializarla, aguas abajo, como ocurría con la industria petrolera hasta el año 99, tanto que el PIB petrolero era el 23-24% del PIB total de la economía. Hoy, 18 años después, el PIB petrolero es apenas el 5.6% del PIB total de la economía. Quiere decir que no se sembró petróleo, no se invirtió en petróleo, porque la presión de la renta, de captura de renta por parte del gobierno era esencialmente exportar crudos, porque eso es efectivo e inmediato. Mientras que si se pone a industrializar y a invertir para producir gasolinas y combustibles, entra menos renta al fisco. Y yo consigo ese diseño creado en la Constitución y en las leyes como el principio de lo que estamos viendo, pues el colapso de la industria petrolera. Además Eh, del tema que tú introdujiste, que es importantísimo porque ha gravitado a lo largo de todos esos años, que es el de la corrupción, que ha sido monstruosa. sí. Fíjate que, dejando un poco al lado de la gasolina, que no deja de ser importante, pero hay otros que también productos que son importantes para el desarrollo del país o para el movimiento de la economía del país, como es el diésel. El diésel está en la misma situación. Venezuela importa diésel también desde el año 2011, 2010-2011, y el diésel es exactamente el que alimenta el sector eléctrico térmico porque no tenemos suficiente gas para alimentar las plantas eléctricas térmicas. Entonces, ese es otra importación que Venezuela hace porque dejó de ser productor autóctono de diésel. Y otro producto que también afecta a la población venezolana es el famoso gas de bombona o GLP, que es el propano, que es el que consumen las amas de casa para cocinar. Desde el año 2011 existe un déficit de alrededor de 25.000 a 30.000 barriles diarios de GLP. ¿Eso qué implica? Que ese GLP en Venezuela, el propano, está dirigido a dos grandes sectores. Uno, el doméstico, que es el gran consumidor, y otro, el sector petroquímico, para producir olefinas. Entonces, si no tengo suficiente, Esos son los plásticos, Nelson, olefinas. esos son los plásticos para producir propileno, que entonces es base para producir una serie de plásticos. La petroquímica de Venezuela también está en el suelo, porque no tiene los insumos para arrancar y producir lo que tiene que producir. Entonces, ese es otro gran drama que tiene el pueblo venezolano, porque las amas de casa hacen desde hace mucho tiempo la cola para conseguir la bombonita de 10 kilogramos, que hoy nos tocó en Venezuela a los dueños de los vehículos hacer la cola para poder alimentar a nuestros carros. Imagínense, Entonces, un encadenamiento fatal, ¿no? fatal. Sí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, a concluir de que Venezuela tiene una seguridad energética de riesgo alto moderado con tendencia a seguir bajando dentro de ese aspecto de seguridad energética. Y podríamos quizás aquí ir cerrando diciendo que la gasolina, al igual que las medicinas y al igual que los alimentos, el racionamiento llegó para quedarse. La solución al racionamiento, a la escasez de gasolina, no es una solución inmediata. La recuperación de las refinerías requiere de inversión y de tiempo, cosas que no tenemos ni lo uno ni lo otro. Sí, al final llegamos a un país, y uno lo llama fallido, porque lo que un país debe, lo que un Estado
le debe garantizar a los ciudadanos es la posibilidad de acceso a alimentación, a servicios públicos, en este caso salud, y a seguridad personal. Cuando un Estado no está en capacidad de garantizarse eso, no es que te lo tenga que pagar, sino que te garantice que él es capaz de darte un ambiente, un entorno de seguridad y permitir que tú tengas acceso a medicinas y alimentación a través de un esquema de libre mercado, que es como ocurre normalmente en cualquier país. Nada de eso está el Estado venezolano preparado para hacerlo. Y es lo que define un Estado fallido. Y entonces las consecuencias tú la ves en que ya tenemos refugiados en Brasil, refugiados en Colombia, refugiados en América Central, en las islas del Caribe, venezolanos que han simplemente salido. No hay una guerra interna, digamos, como la hay en el Medio Oriente, pero hay venezolanos que se están yendo porque no pueden vivir en Venezuela. Es patético todo esto, es terrible, ¿no? Bueno, y cerrando, podríamos decir que incluso insólito un país que tiene las primeras reservas mundiales de petróleo esté pasando por una crisis energética. Y podemos recordar que sin energía no hay desarrollo. Así es, sin energía no hay desarrollo. Teniendo la energía, pero tenemos un sol muy grande, Nelson. ¿Cuál es la expectativa de ese sol frente al petróleo? ¿Qué sugieres? Tú que eres energista. Bueno, ya para cerrar esto, sí. El mundo está yendo hacia la energía alternativa, un tema que podemos tratar en una próxima conversación. Está bien, bueno, entonces vamos a dejarlo por aquí. Hoy hemos decidido recortar esto para que la gente no se entretenga mucho en ver los videos, porque realmente el tema es complejo, ¿no? Para reducirlo a 15 minutos, ¿no? Es así. Bueno, entonces ya nos veremos en la próxima, Nelson. Bueno, igualmente, y saludos a todos nuestros videntes.